Saben, muchos son los sentimientos y las expectativas de lo que puede venir en nuestro país el día de hoy o en estas semanas. Y precisamente hemos venido nosotros hablando de algunas cosas, pero también recordaba, y gracias a Dios hemos venido tratando de mejorar ciertas palabras que decimos y que muchas veces las decimos por ignorancia o porque no entendemos. Y cuando hablo de esto, por ejemplo, cuando oramos o orábamos anteriormente, yo mismo decía también: Señor, toma el control de las cosas. Toma el control de esto, Señor, toma el control de aquello, como que si Él no fuera, y quizás por ignorancia, más que todo es por ignorancia lo hacemos, si Él no fuera el Dios Todopoderoso. Nuestro Dios es el Dios Todopoderoso. Y hemos aprendido particularmente de creer firmemente que Dios tiene el control de las cosas. No es que por nuestra petición nosotros, el Señor, vaya, bueno, si se me fue de las manos o voy a tomar el control de esto. Dios tiene el control de todo. Y eso es lo que hoy quiero comenzar o quiero afirmar en nuestras vidas precisamente el día de hoy. Nuestro Dios tiene el control de todo. ¿Nuestro Dios tiene qué? El control de todo. Yo quiero que usted busque en la palabra del Señor y que lo pueda subrayar, lo pueda aprender el día de hoy. En Isaías capítulo 41 versículo 4. Isaías 41 versículo 4, y ese es el texto fundamental que a nosotros nos va a fortalecer, que dice así: yo soy el único Dios y mantengo bajo control todo lo que pasa en este mundo. He existido desde el principio y existiré hasta el final. Esa es la versión, la nueva versión internacional, ¿no? Es como más actualizada en esa parte. Pero dice, y vuelvo a decirlo, yo soy el único Dios que mantengo bajo el control todo lo que pasa en este mundo. He existido desde el principio y existiré hasta el final. Y el mismo Señor Jesucristo así mismo se declara también en el libro de Apocalipsis: yo soy el alfa y el omega, yo soy el principio y el fin. Y ese es nuestro Dios. Entonces diga conmigo y con vehemencia: Dios tiene el control. A veces como que, bueno, será, Dios tiene el control. Dígale que está al lado suyo a su hermano, por favor. Claro que sí, hermano, Dios tiene el control. Y como estaba diciendo al principio, muchos de nosotros estamos a la expectativa de lo que pueda ocurrir en nuestro país en estas próximas semanas, y algunas veces obviamente nos aflige el pensar lo que pueda ser de nuestro país Venezuela, de nuestras familias, de nosotros mismos, de los diferentes escenarios que puedan presentarse, de las cosas que estamos siendo testigos. Y es natural, repito, de cada ser humano estar en esa situación, en esa zozobra, en esa aflicción, en ese sentir, en todo eso es natural en nosotros. No es que no sea algo natural, sino que puede decir, no, es natural en nuestra humanidad. Es natural. Pero también para cada uno de nosotros como hijos de Dios, que ahora que hemos creído en Cristo Jesús, no es que sea natural, va más allá de lo natural, que nosotros aprendamos a creer y a confiar que a pesar de las cuestiones, las situaciones que puedan acontecer acá o como están aconteciendo en el resto del mundo, también en muchos otros países, Dios tiene el control de todas las cosas, porque todo se mueve según el plan de Dios. Todo se organiza según el plan de Dios, no según el plan de los hombres. El hombre puede decir muchas cosas, el hombre puede hacer, planificar, tratar de fusilar a Dios. Y digo esto porque en los años de la Unión Soviética, en los años 50 o 60 aproximadamente, según la historia universal, en la Unión Soviética se le hizo un juicio a Dios. Pusieron a la Biblia en el estrado, una corte, vinieron y Dios no tuvo, según ellos, no tuvo abogado, hicieron un juicio y declararon el fusilar a Dios. Agarraron un pelotón, vinieron, apuntaron hacia el cielo, dispararon y dijeron: Dios está muerto.
Sí, hermanos, eso sucedió en la antigua Unión Soviética, y usted sabe entonces cómo se dividió, cómo se destruyó, cómo se fragmentó por completo. Porque el hombre puede disponer muchas cosas, el hombre puede decir que Dios está muerto, pero eso no significa que Dios esté muerto. Eso no significa que Dios ha perdido el control de todo, incluso de la humanidad. Como decía un pastor, el pastor Gilberto Nieves, hermano, es que hasta el diablo trabaja para Dios. El diablo cree que puede hacer lo que él quiere. El diablo trabaja incluso para Dios. Y eso me llama a mí también mucho la atención. Y mire lo que dice Daniel capítulo 2 versículo 21. Voy a tratar con varios textos acá que nos fortalecen, y quiero que nos afirmemos en esto. Y Daniel 2:29 dice: Él, ¿y Él quién? Nuestro Dios cambia los tiempos y las sazones. Es decir, Él es quien tiene la decisión de todo. Y dice: y quita reyes y pone reyes. Quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y da la ciencia a los entendidos. El Señor es quien tiene el control. Y compartía con algunos hermanos cuando decía: no, que cierta persona está puesta allí en ese lugar porque el hombre fue que lo decidió, y entonces Dios no tiene que ver allí. Con todo eso, Dios tiene que ver allí. ¿Saben algo? Muchas veces Dios permite que haya reyes, vamos a decirlo así según la Biblia, que no honran a Dios o que afligen al pueblo, para que el pueblo pueda aprender a buscar a Dios. El mismo Señor decía en su palabra de que Él muchas veces ha tenido que sacar a Israel al desierto, es decir, a un lugar de sufrimiento, para que Israel se volviera a enamorar de Él. Y hoy en día también yo puedo, creo y puedo decir que muchas veces Dios permite que pasen situaciones difíciles, pasen situaciones duras para el pueblo, para que su pueblo se pueda volver a enamorar de Él. Para que el Señor allí demuestre: o me buscan a mí, o me buscan a mí. Y esa es la realidad para nosotros. Entonces, nosotros en medio de esta sazón que podamos tener, de esta situación que podamos tener, como hijos de Dios, tenemos que formarnos, tenemos que entrenarnos en aprender a confiar en el Dios Todopoderoso. Y entender, hermanos, que no podemos tener el control de todas las cosas. ¿Cuánto usted quisiera tener el control de todo? Muchos de nosotros, en nuestro temperamento, nos gusta que todo lo que hagamos sea perfecto. Nos gusta que tener el control de todo, pero nunca vamos a tener el control de todas las cosas. Dios tiene el control de todo. Usted puede planificar su día, usted puede estructurar en una hoja todo lo que va a hacer. Mira, voy a hacer esto a tal hora, etcétera, etcétera. Pero siempre hay algo que va a bloquear o que va a hacer cambiar sus planes. Y a la final de todo, usted puede venir, terminó el día, no terminé aquí, no hice esto, se acuesta estresado, se acuesta que usted no puede dormir ni siquiera, cuando hay cosas que usted no puede ni siquiera controlar. Y se va a alterar por eso, se va a molestar por eso, se va a ocupar por eso, se va a enfermar por eso. No tiene que hacerlo. ¿Por qué? Porque cuando aprendemos a poner nuestra confianza en el Señor, las cosas que se escapan de nuestras manos, las cosas que nosotros no podemos hacer, porque si hay cosas que sí tenemos que hacer, si hay cosas que sí podemos realizar, Él tiene el control de todo siempre. El futuro podemos decir, bueno, se plantean diversas situaciones, pero al final, ¿quién tiene la decisión de todo? El Señor. Y aunque sean situaciones malas para nuestras vidas, o para un país, o para un pueblo, con todo eso, todas esas cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. ¿Sí lo cree o no? Romanos 8:28, ¿qué es lo que dice? Y sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, ¿qué debemos hacer, hermanos, en medio de todo? Confiar. Aprender que si amamos a Dios, las cosas que Él permite, sea lo que sea, nos van a ayudar a bien. ¿Puede sonreír, hermano? O está así como que, ay, Dios mío, Señor. Es que todos podemos estar así, pero en medio de la dificultad es allí donde se tiene que manifestar el gozo del Señor.
Es allí donde nosotros comenzamos a aprender lo que significa vivir en el gozo del Señor. Si pongo un ejemplo bíblico, vamos a poner a Pablo y Bernabé. Creo que de Pablo y Bernabé, que estuvieron presos. Y yo les decía a ustedes que estaban presos. Y cuando dice la Biblia, en el calabozo más profundo, en el último de todos, era donde, y estaban presos en un cepo. Un cepo tiene dos formas. Era dos tablas de madera, o donde metían la cabeza y los brazos de una persona, y podían estar o de rodillas o parados, así en esta posición, o de esta manera, o estaban sentados, escucha bien, sentados y con los pies trancados y no podían pararse. Y ese lugar donde estaban Pablo y creo que era Bernabé, no me recuerdo si era Bernabé allí, Silas, Pablo y Silas, gracias, y tengo que editar eso. Eran Pablo y Silas que estaban allí. Entonces ellos, hermanos, les voy a decir, ese lugar era donde todas las cloacas convergían y todas las heces, todas las cosas caían en ese lugar. Ese era el lugar más profundo. Y con todo eso ellos dijeron: pobre de mí, ¿qué vamos a hacer? La Biblia que dice que oraban y cantaban a Dios, que adoraban a Dios, porque en medio de todo había ese gozo del Señor. Oye, pastor, pero es que un poquito no es fácil para... No lo es. Pero es por eso digo, hermanos, que el que aprende a confiar en el Señor, aún en medio de la situación difícil, aprende también a buscar en su presencia y a entender la omnipotencia de Dios. ¿Sabes? Salomón entendió la omnipotencia de Dios Todopoderoso. Su padre le enseñó a aprender a confiar en las promesas de Dios y con audacia, con obediencia, clamar por esas promesas. En Proverbios capítulo 19, versículo 21 dice: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová va a permanecer y permanecerá. Y eso es para nosotros hoy también. Muchos pensamientos puede haber en mí, puede haber en usted, y si nos sentamos a analizar o pensar, acerca de lo que puede ocurrir en estos días que vienen, etcétera, podemos orar hasta 4 horas seguidas en medio de todo. Y más bien salimos todos, ¿qué va a hacer? Todos afligidos, todos estresados, y esto, aquello, y hasta asustados. Hermanos, en medio de todo, necesitamos entender y vivir que el Señor, Él, su palabra, ella es la que permanece, no nuestros pensamientos. Y en el Salmo 139:1, el salmista escribe esto, y escribe una palabra muy hermosa. Dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos entiendes mis pensamientos. Sabes cuáles son mis pensamientos, que son alegres, que son tristes, o la sazón que hay en mi corazón. Tú conoces mi andar y mi acostar, me has rodeado, y todos tus caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Y detrás y delante me has rodeado, y sobre mí pusiste mi mano. Entonces, Dios tiene el control. Y otra cosa que yo les digo es que el Señor tiene su mano sobre sus hijos. Hermanos, el Señor tiene su mano sobre sus hijos. Hermano, el Señor tiene sus manos sobre sus hijos. O se los digo así uno por uno y le pongo la mano en la cabeza. Deje la sazón. Deje, hermano, que Dios obre y le dé confianza en medio de todas las cosas. Cualquiera que sea el plan de los hombres, Dios va a llevar a cabo su voluntad y su propósito, porque sus planes son los que se van a cumplir, y todo lo que hace es para beneficio y propósito de su pueblo, aunque parezca fuerte, aunque parezca difícil. Isaías, en el capítulo 46, versículo 9, dice así: acuérdense de las cosas pasadas desde la antigüedad, porque yo soy Dios. Dice esto: yo soy Dios, y no hay más Dios, y no hay nada semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. Y en esto nosotros tenemos que confiar.
Esa es una promesa para nosotros también. Sí, para el pueblo, pero también somos pueblo de Dios. Y vuelvo a decirlo, hermanos, para que desde hoy nos vayamos y cuando salgamos por esa puerta firmes con eso grabado, Dios tiene el control de todo. Dios tiene el control de nuestra seguridad eterna. Y estamos en la palma de su mano. Estamos en la palma de su mano. Romanos capítulo 8 versículo 35 en adelante pregunta: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas al matadero. Sí, antes en todas estas cosas somos más que, dígalo conmigo, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Cuáles son todas estas cosas? ¿Cuáles son todas estas cosas? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Y entonces dice aquí Pablo: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ¿sí está conmigo? Ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra criatura nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Y en eso tenemos que estar confiados nosotros. Y en esto. Y bendecir a Dios. Bendecir a Dios en medio de toda situación. Señor, bendito sea tu nombre. Por lo que hoy permites, por lo que mañana vas a hacer. Porque tú tienes el control de todo. En Salmos 103, versículo 1 en adelante dice: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Mire qué hermoso es esto. Y nos habla a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová, el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. ¿Cree eso usted, hermano o hermana? ¿Sí lo cree o no lo cree? Ay, santo. Muchos hoy en día están buscando de aquí para allá, haciendo, deshaciendo, haciendo maldad, buscando no la cobertura del Dios Todopoderoso, sino de Satanás, de los demonios, haciendo brujería, hechicería. Pero la palabra de Dios nos dice a nosotros, obviamente, y voy a leer ese Salmo 115, y ayer escuchaba eso, ¿no? Ayer veía algunas cosas, venían y hacían sus actividades creyendo que adoraban a Dios, y luego ponían tremendo fiestón con licor y todas las cosas, primero dándole gracias a Dios, pero después mire, dándole lo otro, y adorando a deidades, adorando a dioses que no son dioses. Y el Salmo 115 dice: no a nosotros, Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia y verdad. Porque han de decir las gentes: ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, y todo lo que quiso ha hecho. Y dice: los ídolos de ellos son de qué? ¿Son qué? Plata y oro, obra de mano de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan, ni hablan con su garganta. Como ellos son los que hacen, como ellos son los que lo hacen, y cualquiera que en ellos confíe. Mudos, sordos, ciegos y muertos. Y su fin les espera si no se arrepienten. Ay de ellos. Pero los hijos de Dios estamos como, hermanos, confiados. Estamos seguros en Él, a pesar de lo que venga.
quiero decirte en segundo lugar que no hay nada imposible para Dios. Dígale que está al lado suyo, hermano y hermana, confíe, no hay nada imposible para Dios. Es necesario recordar, hermanos y hermanas, que por más complicada que sea la situación, no hay nada difícil o imposible para el Señor. Él tiene en sus manos la salida para todos los problemas. Jeremías nos recuerda eso. Jeremías 32, versículo 27 dice: he aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Se me encubrirá a mí alguna cosa? ¿Habrá algo que el hombre quiera hacer y yo no esté enterado? ¿Y yo no tenga el control de eso? Nada, hermanos, nada. Nada. Y para sus hijos igual. Hermanos, ¿cuál cree usted que es lo que Dios pide de nosotros? Sabiendo, entendiendo que no hay nada imposible para Dios, entendiendo que en medio de todo Él tiene el control, ¿qué es lo que cree usted que Dios pide de nosotros? Primero quiero decirles esto, que nos esforcemos como con Josué, así como con Josué, que nos esforcemos en Él. Y repito, sí puede tener usted una expectativa, una sazón de lo que pueda venir, algo, pero el Señor en medio de todo nos pide: esfuércense, esfuércense y sean valientes. No teman ni desmayen, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y esa palabra hoy el Señor que nos edifique también. Mi hermano, mi hermana, esfuércese, siga adelante en Cristo, sea valiente. No tema, no desmaye, porque el Señor está con usted. En medio de la dificultad, de la sazón, de la situación que pueda venir, el Señor está con sus hijos. Y también que en medio de todo eso Él quiere que le busquemos en verdad. Que le busquemos en verdad. Juan capítulo 4 versículo 23. Le decía el Señor a una mujer, pero también se cumple cada día en cada uno de nosotros, y hoy aún más. Pero la hora viene, y ahora es. Y lo vuelvo a decir, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Pues también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Estamos viviendo de esa manera? ¿Estamos comportándonos nosotros de esa manera? ¿Estamos viviendo como esos adoradores de Dios? Hermanos, no hay nada imposible para Dios. Usted puede tener batalla en su vida, en su corazón. Usted puede estar ahorita batallando incluso con el sueño. Para Dios ni siquiera es imposible que usted pueda reprender ese sueño y pueda usted abrir bien sus ojos y abrir bien sus oídos. Y es también, hermanos, es estar firmes en esas promesas de Dios. ¿Sabe? Hay otra cosa que quiero hoy afirmar en su corazón. Dios cuida de sus hijos. Dígale que está al lado suyo: Dios cuida de sus hijos. Y sabe, y pregúntele: ¿tú eres hijo de Dios? ¿Sí o no? Aunque hay hijos buenos, hijos desobedientes, y hijos desobedientes, ¿no? No es que Dios deje de amar al hijo desobediente, no, para nada, lo ama más. Sí, pero también lo disciplina en medio de todo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque seguimos siendo hijos y le seguimos amando, y en medio de todo el Señor nos tiene a buen resguardo. Juan capítulo 10 versículo 27 dice esto: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Ahora, eso no significa que no tengamos que pasar por diversas tribulaciones. No, bueno, Dios entonces tiene el control de todo, no hay nada imposible para Dios, Dios cuida de sus hijos, así que Dios no va a permitir que pase esto o aquello. Ya va, espérate, tú no puedes todavía conocer la voluntad de Dios. Porque muchas veces nosotros llegamos a decir esto: es que Dios no lo va a permitir. Y si es voluntad de Dios que suceda, y si es voluntad de Dios que suceda esto o aquello, entendamos esto también, hermano. Entonces la Biblia me dice a mí y me enseña que no es que yo no vaya a pasar por ninguna situación, o que Dios me tenga en una burbuja a mí y me aparte, me saque de todo sufrimiento del mundo. Ya yo no voy a sufrir, ya no voy a tener esto, ya yo soy alguien que... Espérate,
Estamos viviendo en este mundo, estamos viviendo en esta carne. Tenemos las mismas situaciones, dificultades, enfermedades que la gente que no tienen a Cristo Jesús y todo eso, y vamos a tener aflicciones. Y la Biblia me recuerda eso, me enseña eso. Ahora, Dios sigue teniendo el control. Dios nos cuida y no hay nada imposible para Dios en su voluntad siempre. Juan 16:33 dice: y estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán ¿qué? Aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y esa es la esperanza para nosotros. Esa es la esperanza para usted y para mí. Sí, ok, vienen situaciones, vienen dificultades, pero en medio de todo tenemos que aprender a tener la paz del Señor. Que Él tiene el control de todas las cosas, que nada se escapa de sus manos. Y que en medio de todo, y yo siempre les recuerdo esto, hermanos, cuando usted se encuentre en una dificultad, cuando usted se encuentre en un sentir que no puede más, recuerde esta palabra que dice que el Señor no nos da cargas que nosotros no podamos soportar. Y Él dice: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y si hay cosas que Dios permite en nuestras vidas, Él nos da las fuerzas para seguir adelante. Él nos da el ánimo para seguir adelante, porque Él cuida de sus hijos. Hermanos, el Señor no puede negar su palabra, y Él ha demostrado que es amoroso y que siempre está dispuesto para cuidar a los suyos. Y le voy a dar 3 textos bíblicos. Isaías 41:13 dice así: porque yo, Jehová tu Dios, te sostendré tu mano derecha, diciendo no temas, yo te ayudaré. El Señor sostiene a sus hijos, nos sostiene de la mano derecha. No temas, yo te ayudaré. Dice también el Salmo 32 versículo 7. Mire esto, y mire esta declaración del salmista: tú eres mi refugio, Señor. Tú me guardas de angustia, y con cánticos de liberación me rodearás. ¿Y por qué en su oración? O mejor dicho, ¿por qué no? Hermano, aproveche esta palabra, sea osado y dígale: Señor, en medio de la situación que estoy pasando, tu palabra dice que con cánticos de liberación tú me vas a rodear. Rodéame, Señor, con cánticos de liberación. Libérame mi corazón de esta angustia, libera mi alma de este pesar que tengo, y dame la paz que solo tú me puedes dar, porque tu palabra lo dice y yo reclamo esa palabra tuya, Señor. Sí lo podemos hacer. Sea osado en pedirle a Dios sus promesas. Y eso forma parte también de nosotros. Y el Salmo 37 versículo 3, mira esta palabra también tan hermosa para usted. Dice: espera en Jehová y haz el bien, y vivirás en la tierra, y en verdad serás ¿qué? Alimentado. ¿Tiene el Señor cuidado de sus hijos, sí o no, hermanos? ¿Tiene el Señor cuidado de sus hijos, sí o no, hermanos? Le voy a decir otra cosa importante para usted y para mí también. Podemos descansar en los brazos del Señor. Dígaselo al que está al lado suyo: hermano, y si lo ve con los ojos dormilón, le pega un pellizco. Sí. Podemos descansar en los brazos del Señor. ¿Y sabe qué es descansar en Dios? Descansar en Dios es otorgarle el dominio absoluto sobre toda situación de tu vida. Eso es descansar en Dios. Otorgarle el dominio absoluto sobre toda situación en tu vida. Es dejar en sus manos la preocupación, la ansiedad, confiando que los brazos del Padre son el mejor lugar para descansar. Y esas cosas le he dicho para que en mí tengan paz. Es humillarnos delante de Dios. Como dice el apóstol Pedro en 1 Pedro 5 versículo 6: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él les exalte cuando fuere tiempo. Echen toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén. Y si le da un aplauso de alabanza a Dios, usted lo estará adorando en su palabra. Aleluya.
Hermanos, cuando estamos preocupados, ansiosos, llenos de ansiedad, es como que si tuviera usted un poco de peso encima, ¿verdad que sí? Ya aquí usted no aguanta el dolor en la cervical, está así estresado, estresada, y todo eso, y tarde o temprano va usted a agotar sus fuerzas, se va a agotar, pero cuando usted le entrega esa carga al Señor, a cambio usted recibe solo esa paz que el Señor puede dar y que el mundo no va a entender, solo los hijos de Dios. Y es por eso que el apóstol Pablo nos recuerda esto. Preste atención, dice Filipenses 4 versículo 6 así: por nada estén afanosos, sino que sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y súplica. ¿Con qué? Con acción de gracias. Vuelvo otra vez a Pablo y Silas. Estaban ellos quejándose delante de Dios: Señor, nosotros te hemos servido, te estamos sirviendo, estamos llevando tu palabra, y mira cómo nos tienen en medio de todo esto, aquí presos, Señor. ¿Qué estaban haciendo ellos? Adoraban a Dios y daban acción de gracias. Y Dios dio liberación. Dios rodeó de su poder. Y mire lo que viene después, cuando usted comienza a orar delante del Señor con toda oración y súplica y con acción de gracia, dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar entonces tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Aprópiese de esta palabra. Viva esta palabra. Aplique esta palabra a su vida hoy, a la situación que pueda venir, a la situación que puede estar viviendo. Y lo vuelvo a decir: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, entonces va a guardar tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, y nos llama entonces a esto: todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable y todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay alguna alabanza, en esto piensen. Es decir, no llenen su mente del agobio, no llenen su mente del estrés, de la preocupación. ¿Y qué voy a hacer? ¿Y qué voy a hacer mañana? Y no tengo esto, y no tengo lo otro, y para acá, como dice mi hermana, y también hemos dicho muchas veces: hermano, no se preocupe, ocúpese. Planifíquese, organícese, haga lo que tenga que hacer, llegue hasta donde pueda llegar. En lo que no pueda llegar, ¿qué vas a hacer? Póngase a la mano de Dios. Señor, gracias porque hoy me permitiste hacer lo que pude hacer. Hoy me permitiste esforzarme a hacer esto y lo otro. No pude llegar a hacer esto otro. Señor, esto lo pongo en tus manos. Ya está en tus manos. Yo me esforcé, porque hay una cosa también, está el otro extremo, aquel que es perezoso y no hace nada y comienza: ay, Dios, ayúdame, Señor, ayúdame, ay, para acá, y lo otro. Yo me recuerdo que en el liceo no era cristiano todavía, y entonces había un examen difícil o algo, y ya tú le aprendiste la vela, ya ni me acuerdo a quién, ni quién le decía: ya le aprendiste, ¿y para qué? No, para que te ayude. Y esto, y yo le aprendo. Yo lo que decía: no se ponga a estudiar. Usted puede aprender 100,000 velas y puede quemar su casa, mío. Pero hermano, pero si usted no estudia, no sirve para nada y no logra hacer nada. Sí, y hay gente que es puro: ay, Señor, ayúdame aquí y allá. Pero si no se organiza, si no hace las cosas hasta donde pueda hacer, humanamente hablando también, y confiando en la mano de Dios, pues ¿qué va a lograr? Y ese es el punto también para nosotros, hermanos, para usted y para mí. En toda su vida, haga lo que pueda hacer, esfuércese, afírmese, sirva al Señor y todo esto, para acá, para allá. Pero recuerde, hermano y hermana, que si usted no está en manos de Dios y no confía en el Señor, se va a agotar, se va a decaer y no va a lograr. Versículo 9: y lo que ustedes aprendieron y recibieron y oyeron y vieron de mí, esto hagan, dice Pablo, y el Dios de paz estará con ustedes. Y el Dios de paz estará con ustedes. Y hoy les digo, además del versículo principal, llévense este otro. Filipenses 4, 6 al 9, analícelo, aplíquelo usted a su vida. En esta semana que va a iniciar, aplíquelo plenamente y vívalo. Confiemos en Dios, porque Dios tiene
Dios tiene el control. Pero, ¿cómo debemos caminar mientras tanto? ¿Cómo tenemos que caminar mientras tanto? Sí, porque la otra cuestión es esta. Oh Señor, tú tienes el control, Padre, quieres el control, Señor, pero ¿cómo yo estoy caminando? ¿Cómo yo como hijo de Dios estoy caminando en esto? ¿Cómo, hermanos? Pues primero, como Dios nos dice, sean santos, porque yo soy santo, tengo que aprender y buscar y esforzarme y no solamente esforzarme, sino cada día afirmarme en caminar en santidad con el Señor. Y así Dios me llama, que camine usted también, a cada uno de nosotros, porque si somos sus hijos, así tenemos que caminar nosotros. Y no les dejaré de decir esto, hermanos, y no les dejaré de compartir esto. La Biblia nos dice y el Señor nos llama, nos impulsa a que cada día busquemos andar en su santidad. Y usted es santo, sí, sí es, ha sido por la sangre de Cristo, se ha sido limpiado, limpiada, ha sido declarado hijo de Dios, está en lugar de santidad, sí es verdad, pero nos toca ahora cada día caminar en esa santidad progresiva que es de nuestra parte, que nos toca a nosotros hacer. Hemos sido llamados santos, sí lo somos, aunque no estamos en un pedestal ni con la cara de aquí ni nada, pero sí somos santos en Cristo Jesús. Pero así como hemos sido declarados, así tenemos que esforzarnos por vivir cada día de mi vida, esforzarme en esa santidad. ¿Cómo debo caminar en obediencia? Dios tiene el control, sí, pero yo tengo que caminar en obediencia. Usted tiene que caminar en obediencia, en temor a Dios. Usted y yo tenemos que entonces demostrar realmente al mundo los hijos que somos de Dios. Tenemos que demostrar al Señor que si le honramos, si le amamos, pues le obedecemos. Y darle a entender a las personas que no todos son hijos de Dios, que los hijos de Dios son aquellos que han recibido a Cristo Jesús, que los que creen en su nombre, pero los que le obedecen. No es que yo soy cristiano, no, usted es cristiano. ¿Sabe lo que significa ser un cristiano? Es aquel que recibe a Jesús, es aquel que le ama, es aquel que le obedece, es aquel que camina en santidad. ¿Usted vive así? No. Entonces usted no es cristiano. Usted puede ser simpatizante del cristianismo, pero un cristiano, una cristiana sigue a Cristo, y no solamente sigue a Cristo, es discípulo de Cristo. ¿Dice amén a eso o no? Ya el pastor vino con el otro filo. Dios tiene el control, hermanos, sí es verdad, pero nosotros tenemos que caminar en esa obediencia, en santidad. Y tenemos que caminar también siendo servidores. Tenemos que cada día ser servidores. A eso nos llama el Señor, a ser servidores, hermanos, a sembrar la palabra de Dios, no solo con la enseñanza, sino también con nuestras acciones, con nuestra vida. Servir. Y les comentaba la semana pasada, que la forma más efectiva para que las personas puedan conocer de Cristo, para que abran las puertas al Evangelio, es el servicio. Ser servidores, no ser solamente aquellos que yo soy cristiano ahora, impío, fuera de aquí, sale. No, mi hermano, mi hermana, ser servidores, ser personas que la gente pueda decir, esa persona es diferente. Esa persona tiene algo diferente. Tienes a Cristo, y Cristo me llama a mí a ser un servidor. Y la Biblia me enseña eso, que la iglesia crecía porque tenían favor, es decir, servían al pueblo. Y es por eso que la iglesia crecía. El Señor añadía a la iglesia a los que habían o los que iban siendo salvos. Y ese es el principio para nosotros. Hermanos, estoy aprendiendo algo también, y prefiero afirmar mi fe y credulidad, que lo que el Señor me da a sembrar en sus vidas de su palabra no va a volver vacía, sino que en algún momento eso va a dar fruto, y sigue dando fruto. Es igual para usted, mi hermano, mi hermana, que pueda sentirse en este momento, si se siente desanimado, desalentado por el esfuerzo que hace en servir, le animo a que alimente su fe, de que la palabra que usted siembra en niños, en jóvenes, en adultos, en algún momento va a dar su fruto, que no está cayendo en saco roto, y que si en ese tiempo usted no ve el fruto de su esfuerzo, crea, como dice el Señor acerca de Abraham, crea en esperanza contra esperanza, que Dios está haciendo la obra en usted y en cada corazón que usted siembre la palabra de vida. Pero el resultado lo da el Espíritu Santo, lo da el Señor.
Y yo hoy quiero poner, no es que hable de mí, pero quiero poner mi ejemplo. La semana pasada les hablaba acerca de que mis tías, cuando me fui a vivir allá, yo no era cristiano y me decía el domingo en la mañana: párese, que vamos a la iglesia. No es que yo no soy evangélico, no es que no le estoy pidiendo que sea evangélico, no, usted se para, porque en esta casa usted vive y estas son las reglas y usted va para la iglesia. Y cada domingo yo tenía que ir a la iglesia. Y cada domingo yo tenía que estar sentado y escuchando, así no fuera cristiano. Pero esa palabra que en mí se sembró, en su momento dio fruto. Pasaron años, sí. Yo me fui para otro lugar a vivir. Y pues seguí en el mundo. Pero esa palabra seguía aquí, seguía aquí. Y en su momento esa palabra dio su fruto. Y gracias a esa palabra, gracias a mis tías que estuvieron allí, me dijeron: usted va para la iglesia, usted se congrega. Gracias a eso, hoy estoy aquí delante de ustedes por la gracia del Señor. Así que, hermano y hermana, así pareciera que usted pueda pensar de que lo que está haciendo hoy, bueno, es normal en nosotros, pero la palabra que usted da no está sembrándose en saco roto. Y esa en algún momento va a dar fruto. Dios tiene el control de cada cosa. Dios tiene el control de cada vida, hermano. Dios respeta las decisiones, pero eso no quiere decir que Él no tenga el control de todas las cosas. ¿Sabe cómo quiere Dios que andemos también, a pesar de que Dios tiene el control? En oración constante. Y más hoy, y más en estos días, en oración, que estemos clamando al Señor, hermanos. En 1 Tesalonicenses 5, versículo 17 dice: oren sin cesar. Oren sin cesar. Den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. No apaguen el espíritu y no menosprecien las profecías. El salmista decía cómo él anhelaba buscar a Dios. Y en el Salmo capítulo 5 versículo 3 dice: oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana presentaré mi oración delante de ti y esperaré en ti. ¿Estamos nosotros presentando nuestra oración todos los días a Dios? ¿Estamos buscando a Dios? El Señor en su palabra nos recuerda que tenemos que deleitarnos en Él. ¿Y cómo nos deleitamos? Orando, buscando en su palabra. Dice el Salmo 37 versículo 4: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Sabe cómo tenemos que estar también en esos tiempos, hermanos? Ayunando, oración, ayuno. ¿Cómo es eso? Clamando al Señor. Cuando la iglesia de Cristo, hermanos, se enfoca en batallar en lo espiritual, que es lo que el Señor nos ha llamado. Estemos quietos en este tiempo aquí, pero nosotros no vamos a estar quietos en lo espiritual. Nuestro deber como iglesia es estar batallando en oración, en ayuno. Y como dice en Marcos capítulo 9, dice: y Él les dijo: este género no puede salir sino que por oración y ayuno. ¿Lo estamos haciendo, hermanos? Dios tiene el control, hermanos, sí. Pero ¿sabe cómo también tenemos que andar? En arrepentimiento. En arrepentimiento. El viernes que no teníamos luz eléctrica, se había ido con la lluvia, con todo eso, con las linternitas. Yo compartía acerca de lo que dice 2 de Crónicas capítulo 7 versículo 13. Y quiero que escuche con atención y en el espíritu esto, lo que dice el Señor en su palabra. Y mire, comienza diciendo esta palabra del Señor. 2 de Crónicas 7:13 dice: Él mismo dice: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, es decir, que el mismo Dios entonces juzga a su pueblo, y el mismo Dios entonces envía estas cosas a su pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba apartado de Él. El pueblo estaba dispersado de Dios. Y dice: si se humilla mi pueblo. Y mire estas condiciones que Dios presenta. Primero, si mi pueblo se humilla. ¿Y cuál? Porque lo dice: sobre el cual mi nombre es invocado. Es decir, no está hablando de la gente que no tiene Cristo, está hablando del pueblo de Dios. Dice: y oraren, otra condición, y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos. 4 condiciones que Dios presenta, hermanos. 4 cosas que Dios presenta. Dice: y entonces yo voy a oír de los cielos, y voy a perdonar sus pecados, y voy a sanar su tierra.
Pero hasta ahí nosotros normalmente llegamos. Quiero que lea conmigo el versículo 15. Y el versículo 15 dice: ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Escuche esto, hermano y hermana. Mis ojos, mis oídos estarán atentos. Si yo, como hijo de Dios y como iglesia, nosotros buscamos cumplir estas 4 condiciones que el Señor presenta, el Señor entonces estará atento allí. Y dice: pues ahora he elegido y santificado esta casa para que esté llena, para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán allí para siempre. Sí, pastores, ya está hablando del templo de Salomón. Sí, es verdad, está hablando del templo de Salomón. Pero ¿acaso usted no es templo de Dios? ¿Acaso usted no es templo del Espíritu Santo? Entonces el Señor está en usted. Usted es casa de Dios también. Entonces usted ha sido santificado, ha sido santificada, y usted es casa del Señor, y el nombre del Señor está en usted. Y debemos entonces, hermanos, cada día buscar de Él. ¿Sabe también esto? Dios tiene el control, sí, pero el Señor quiere que nosotros caminemos siendo discípulos de Cristo y no solamente creyentes. Quiere que caminemos siendo discípulos de Cristo y no solamente creyentes. El Señor dice, hermanos, que nosotros tenemos que rogar algo. ¿Sabe qué? En Mateo 9, versículo 37 dice así: y entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es ¿qué? Es mucha, mas los obreros pocos. Rueguen pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Qué es la mies? Para nosotros la mies es el mundo que nos rodea, las personas que están a nuestro alrededor. Y muchos tienen la concepción equivocada de que cuando se habla de obreros, de que cuando este texto habla de obreros, se refiere solo a los pastores, los evangelistas, los maestros, etc. O que vengan de otros lados entonces y para enviarlos y para que ellos vengan, etc. Cuando esos obreros son cada uno de ustedes, cuando esas obreras son cada uno de ustedes, que habiendo recibido la salvación por la gracia de Dios, ahora cada uno de ustedes tiene la responsabilidad, tienen el llamado, tienen el compromiso, tienen la orden irrefutable de dar de gracia lo que de gracia recibieron. Hermano, hermana, Dios está gozoso, sí, porque un día recibiste de Él su amor, su salvación, su gracia. Pero ¿cómo estamos viviendo hoy? ¿Cómo estamos siendo en verdad agradecidos de lo que recibiste tú de Él? No solo la salvación, sino los dones espirituales. ¿Los estás poniendo por obra? ¿Los estás fructificando o los has enterrado? Y si los tienes enterrados, ¿cómo crees que está el Señor contigo en estos momentos? ¿Y qué crees que sucederá contigo en el tiempo cuando el Señor venga o cuando estés delante de su presencia? Y hermanos, de eso he enseñado continuamente, bastante. He entendido esto, hermanos. Las iglesias pueden estar llenas de salvos. Sí, las iglesias pueden estar llenas de salvos, pero falta obreros para esta mies que está más allá de esa puerta de vidrio. Faltan obreros y obreras para esa mies que está más allá de esa puerta de vidrio. Y hoy, hermanos, podemos ser confrontados por esta palabra, fortalecidos de que Dios tiene el control, sí, retados a cumplir el propósito por el cual Dios nos ha llamado, pero mañana para algunos se olvidan de lo que Dios hoy les está exhortando, y por eso muchos están dormidos espiritualmente. Y por eso, hermanos, no hay avivamiento espiritual pleno en toda la iglesia. ¿Saben lo que es sufrido el ministerio pastoral? La Biblia le habla al apóstol Pablo le habla a Timoteo: sufre. ¿Saben lo que es sufrido el ministerio pastoral? Cuando ves como pastor que no toda la iglesia que pastoreas tiene la pasión por Cristo Jesús, la pasión por las almas que quisiéramos que tuvieran. Quizás algunos se molestan, algunos pastores, o nos podemos molestar, pero ¿sabe qué? Nos deprimimos
más nos deprimimos, más nos agotamos. Y cuando exhortamos, hermanos, hay que congregarse, o hermanos, hay que realizar esta obra en el Señor, comenzamos también a escuchar: pastor, no puedo. Pastor, es que hoy tengo una fiesta, o pastor, hoy tengo un cumpleaños, o pastor, hoy me duele la cabeza, o hoy no tengo ganas. Hay muchos inconstantes. Pero si quieren bendición de Dios, y si quieren que el pastor y los líderes estén cuando confrontan alguna dificultad, cuando confrontan algún problema o alguna situación. Muchos están aquí cuando hay una celebración en la iglesia. Todos se reúnen cuando hay una celebración en la iglesia, cuando hay comida para el estómago. Pero cuando hay culto de oración, solo los fieles están. Cuando se llama a ayunar, a vigilar, a clamar, a humillarnos, a hacer guerra espiritual, o a servir, o a evangelizar, solo los fieles están. ¿Y el resto de la iglesia? ¿Dónde está? ¿Y el resto de la iglesia, hermanos? Unos le dan me gusta al devocional diario, excelente, y les digo que eso lleva tiempo hacerlo. Le dan me gusta y eso está bien. Pero cuando hay que servir al Señor, cuando hay que poner en acción los dones espirituales, en muchos hay excusas. Excusas. Creyentes, hermanos, hay muchos, pero discípulos, a muchos les falta desarrollar esa pasión y ese amor por Cristo en sus corazones para formarse como discípulos. Y no hablo de perfección, hermanos, hablo de pasión por Cristo Jesús. De amor, de disposición, de ese fuego que quema tu corazón y que batalla con tu propia carne contra la depresión, contra el desánimo, de muchas veces verte solo, verte sola en la misión de que Dios ha entregado, y de seguir adelante trabajando, formando a los que sí se atreven, con sus debilidades, con sus defectos, pero con una pasión por Dios que puede contagiar a otros también. ¿Saben? Hace unas semanas me tocó la gran responsabilidad de ser el predicador en el encuentro de la Unión Juvenil de la región 5. Y para algunos que saben, en esa semana anterior y en esa misma semana, hermanos, caí enfermo junto con mi esposa, con mi hija. Y creemos que fue el COVID que nos dio nuevamente, nos golpeó bastante fuerte. Hay algunos hermanos que saben y les ha dado ese virus en mayor o menor situación, pero saben ya por lo que nosotros pasamos en esas semanas. Y la semana precisamente cuando me tocaba irme, estaba yo enfermo, pero quienes más estaban enfermos fueran mi esposa y mi hija. Y estuve así a punto de decirles a los hermanos: no puedo ir. No puedo porque tengo aquí a mi esposa, a mi hija enfermas, yo también, pero no tanto por mí, sino por mi esposa y mi hija. Y saben, y mi esposa sé que no le gusta que yo hable estas cosas, pero hoy lo voy a decir como un testimonio. A pesar de que estaba enferma, a pesar de que estaba en esa situación, me dijo: si el Señor te llamó a esto, ve y hazlo. Y ahí entendí yo también que ese fuego que hay en mi corazón está también en mi esposa. Porque fui y allí estaba yo, hermanos, y les digo, no estaba bien. Los muchachos que me acompañaron me veían que yo estaba, dando cada día esfuerzo tremendo. Y cuando tocaba en el día, ellos iban a jugar, lo acompañaban un ratico, pero me iba a tumbarme en la cama porque estaba golpeado, destruido. Pero más estaban ellas, y llamando: ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Pero hay algo, hermanos, cuando hay pasión por Cristo, el Señor nos impele, aún en medio de todas las cosas, a servirle, a honrarle. Pero hoy en día, hermanos, hay cristianos que ponen excusas por todo para no servir al Señor en su obra, para no congregarse, para no alimentarse, y excusas. He escuchado algunas, por ejemplo: no, pastor, no voy este domingo porque me llegó visita a la casa, y no vienen a congregarse. Por eso digo, hermanos, hay creyentes en todos lados, pero cristianos que sean discípulos y que sean obreros para su mies. Y es en esas situaciones donde tengo que dar ejemplo. Si alguien llega para mi casa, tengo una de dos opciones: como creyente, como discípulo de Cristo. O me lo traigo para la iglesia: venga, acompáñeme para la iglesia. Porque si usted está viendo aquí en mi casa en este tiempo, usted va bajo mis reglas, y mis reglas dicen que yo voy para la iglesia. Véngase.
Que no, que estaba, bueno, déjelo acomodado, déjelo acomodada, déjelo organizadito. Usted se viene, se congregó, usted viene y luego sale y va y le sirve. Es ahí donde nosotros entonces damos testimonio. No, pero muchos no lo hacen, hermanos. Muchos no lo hacen. Hay cristianos que al trabajo no faltan, pero a la iglesia, claro que sí. Al trabajo van así, les duele la cabeza, así no quieren ir, pero a la iglesia apenas un dolorcito, Dios puede esperar. No voy. ¿Por qué, hermanos? Lo que pasa es que el trabajo me da dinero, pero el Señor y la iglesia, ¿qué me dan? Porque eso es lo que piensan. Pues déjame decirte, mi hermano, mi hermana, que el Señor y la iglesia te da mucho más que el dinero. Porque cuando tienes tú una necesidad, cuando tienes una enfermedad, cuando incluso te botan del trabajo, alguna cuestión, ¿a dónde vas? Pastor, hermano, hermana, hermanos, oren por mí. Hermanos, ayúdenme. Hermanos, oren para que Dios me dé la solución. ¿A dónde vas? A la iglesia. Hermanos, y esto va a seguir sucediendo hasta que entiendan un día que el sustento no viene del trabajo que puedas tener, sino que el sustento viene del Señor. ¿En quién en verdad estamos poniendo nuestra confianza? Y estoy terminando con esto, hermanos. ¿En quién en verdad ponemos nuestras prioridades? Y Dios da una advertencia a todos. Dios nos da una advertencia a todos, hermanos. No dejen de congregarse. No dejen de congregarse. Más de 6 días son para ti, mi hermano, mi hermana, y menos de un día es para Dios. Dios y el resto de la iglesia. Y hoy te digo, si tú eres parte de esta iglesia, se trata de Dios, se trata de tu familia, se trata de tu llamado, de la iglesia, de esta familia, de ese sentido de pertenencia. Y en la iglesia, hermanos, el Señor requiere más que creyentes, requiere obreros y obreras que sirvan al Señor. Requiere de discípulos que den fiel testimonio en su servicio, en el crecimiento de su iglesia, en la edificación de su iglesia. Mis hermanos, mis hermanas, Dios tiene el control. ¿Dice amén a eso? Dios tiene el control, pero requiere que nosotros pongamos de nuestra parte en lo que nos toca. Y así nosotros podamos conocer la voluntad de Dios. ¿Usted se quiere saber cuál es la voluntad de Dios? La Biblia dice en Romanos capítulo 12, versículo 1 en adelante, dice: por tanto, les ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional. Versículo 2. Y no se conformen a este mundo, no se atengan a este mundo, mas transfórmense por la renovación de su mente, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Como dice Tesalonicenses, ores sin cesar, den gracias a Dios en todo. Y dice, no menosprecien las profecías. Y ese no menospreciar las profecías, hermanos, es que lo que hoy se le está dando también, no permita que eso le pase por arriba. Analícelo y póngase en acción en el Señor. Y lo que tenga que ser transformado, transfórmelo. Accione en el Señor. Y que el Señor también obre en usted. Permítele a su Espíritu Santo orar. Póngase de pie. Y vamos a orar. Y vamos a decirle, Señor, aquí estamos. Aquí está tu pueblo, parte de tu iglesia, Señor. Sí, hay hermanos que ahorita están enfermos. Y hoy, en ese momento, también elevamos una oración como tu iglesia por esos hermanos que están siendo golpeados. Hermanos y hermanas que están siendo golpeados por ese virus tan fuerte. Dios, ten misericordia de tu pueblo, y en medio de su aflicción, Señor, te rogamos que pases tu mano de poder y sanidad en mis hermanos y hermanas que están siendo afectados por estas enfermedades, por estos virus.
y hoy no pueden estar aquí, aún queriendo estar, oh Señor, debilitados. Pasa tu mano en ellos, Dios. Señor, nos hacen falta para gozarnos con ellos, para adorarte con ellos. En el nombre de Jesús, ten misericordia por mis hermanos y hermanas, por los niños. Por los niños, Señor, pedimos. Y quiero pedir especialmente por esa niña que está en ese hospital. Oh Dios, en el nombre de Jesús, por una prueba tan grande que está pasando esta niña. Ten misericordia, Señor, y obra en ella. Pasa tu mano, quita esas bacterias de su pulmón, Señor, y dale sanidad, liberación, en el nombre poderoso de Jesús. Su padre no tiene ya cómo hacer. Oh Dios, gracias, Señor, por todo. Y te pido por mi hermano, mi hermana que también está aquí hoy. Padre Santo, Señor, para que tú obres también en sus vidas, en sus cuerpos, en medio de toda necesidad, en sus mentes, en sus corazones, en el nombre de Jesús, y que toda zozobra, que todo decaimiento, todo desánimo, Señor, toda depresión, en el nombre de Jesús, sean colocadas en tus manos, y que la paz tuya, que sobrepasa todo entendimiento, nos llene de ti, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús, susténtanos y guárdanos y afírmanos en ti, Señor. Y ayúdanos, Padre, Señor, a ser esos obreros para esa mies. Esos obreros, estas obreras para esa mies. A poner en práctica cada don espiritual que nos has entregado, Señor. Y a honrarte cada día en nuestras vidas. Dios, tú tienes el control, Señor. Hoy lo declaro en mi vida. Hoy lo declaro en mi familia. Hoy, Señor, lo declaro al mundo entero. Tú tienes el control. Y en ti tengo paz. En ti tengo tranquilidad, Señor. Gracias, Dios. Porque Dios siempre tiene el control. Señor. Soy bendecido, duermo tranquilo. Yo vivo en paz. Porque Dios siempre tiene el control. Vamos a cantárselo, dígaselo. Dios siempre tiene el control. Dios siempre tiene el control. Señor, ministra en cada vida. Hoy en este momento te ruego, Señor, que ministres en la vida de mis hermanos y hermanas, Señor, en cada necesidad, en cada situación. Padre, obra en las vidas, en los corazones. Rompe toda atadura de maldad. Rompe, Señor, toda atadura. Todo el enemigo forjado sea roto, sea destruido. Y por nuestro país clamamos por Venezuela. Señor, en tus manos estamos. Haz tu obra, Señor. Haz tu obra, Padre. Gracias. Desde ahora te decimos gracias, Señor, porque tú das liberación a tu pueblo. Tú sustentarás a tu pueblo. Tú lo has sustentado y lo seguirás sustentando. Gracias, Señor. El control. Soy bendecido. Yo vivo en paz. El control, porque Dios siempre tiene el control. Gracias, Dios. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por tu mover. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra me ha edificado a mí primero. Me ha fortalecido a mí primero. Me ha exhortado a mí primero. Y también porque tu palabra hoy, Señor, nos ha fortalecido en ti. Dios, obra conforme a tu voluntad y poder en cada uno de nosotros. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Alaba a Dios. Aleluya.